Bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos al programa 10 días de oración y 10 horas de ayuno. Este año con el lema Primero Dios, fieles hasta el fin. Hoy estamos ya en la tercera noche y los invitamos para cada noche a las 20 y 30 horas hasta el sábado 27 a participar juntos de este programa de enriquecimiento espiritual. La reflexión bíblica estará a cargo del licenciado Miguel Mansur y recordemos que el programa está pensado para toda la familia. Invitemos a todos a participar. Hoy el licenciado nos hablará sobre ocurre en las mejores familias. Pero también queremos que se comuniquen con nosotros a través del chat para expresarnos sus pedidos de oración u otra inquietud que tengan. Y un equipo nuestro los atenderá y estaremos orando por sus necesidades y agradecimientos a Dios. Hoy oramos por la familia y su relación con la iglesia. A continuación vamos a alabar a Dios cantando un himno, el que lleva como título Perfecto Amor. Y luego nos guiará en una plegaria cristiana. Oremos. Padre Dios nuestro, queremos darte gracias por otro día más que nos deja estar estudiando de tu palabra. En esta noche particular queremos pedirte para que bendigas a nuestra familia, bendigas a nuestros hijos, bendigas a nuestros padres y bendigas a nuestra iglesia. Gracias porque podemos tener a ellos trabajando para tu obra, predicando tu pronta venida. Dedícalos, dales sabiduría para siempre elegir tus caminos y así poder esperarte todos juntos cuando tú vuelvas a buscarnos. Danos una buena noche, que podamos estar receptivos a este tema. Quédate con nosotros en tu santo y bendito nombre. Amén. Muchas gracias, hermano Maldonado, por la presentación. Muy agradecidos también estamos a Cristian por su oración, elevando e intercediendo por la familia y por cada uno de los integrantes de la misma.
Vamos a dar paso ahora a los pedidos de oración. Los pedidos de oración que se escribieron anoche, entre ellos tenemos el pedido de Eduardo, que pide a Dios por el Espíritu Santo para toda su familia. También para pedido de oración de María Alejandra Fabricios, pide oración por el viaje que tendrá Bahía Blanca, por Ismael y por Enrique. Inés Viva pide por el Espíritu Santo para que descienda sobre su familia y para que guíe el camino de todos. Mónica Palavecino pide oración por ella y por su hija Julia. María pide también por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Freddy Sosa pide oración por su familia, para que puedan meditar y reflexionar en los temas de cada noche y así poder estar mejor preparados para estar unidos en amor y fortalecidos ante las pruebas. Amén. También Clara pide por el Espíritu Santo en su familia, por la vida de sus hijos y por el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Bienvenidos a esta tercera noche. En algunas iglesias hoy ha habido ayuno. Espero que estén con el espíritu dispuesto a escuchar la palabra de Dios y que el ayuno haya ayudado a cada uno para que podamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Si tienen sus Biblias, vamos a compartir los textos bíblicos para esta noche. En esta noche vamos a leer 4 textos bíblicos donde tenemos la enseñanza de Dios para nuestras vidas. Vamos a nuestro primer texto. Lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 11, versos 18 al 21, y dice así: Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y los ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Aquí encontramos una repetición, un paralelismo de Moisés en cuanto a la importancia de amar a Dios, de predicar a Dios en la familia y de estar en comunión con Él todo el día, tanto en la casa como en la calle, tanto cuando descansamos y también cuando actuamos. En Deuteronomio capítulo 4 y en Deuteronomio capítulo 6 se repite este pensamiento de Dios, solamente que ahora hay una promesa. La promesa para los que viven en el Espíritu. La promesa para los que viven en permanencia con Dios, en permanencia con Jesucristo. ¿Recuerdan anoche? Anoche hablamos de este asunto. Si yo permanezco en Cristo, Cristo permanece en mí. Entonces el Espíritu Santo mora en mí y la Biblia, la santa palabra de Dios, permanece
en mí como acto, como testimonio, como algo vivencial, no solo la Santa Biblia en un conocimiento, sino también en una vida que da fruto, fruto del Espíritu. Entonces aquí está la promesa. Dice el verso que nuestros días serán numerosos en la tierra, o sea, hay promesa. La promesa del Señor es que los que son fieles, los que viven en permanencia y los que guardan su palabra, viven no solamente la bendición de una vida espiritual abundante, sino que su salud abundará y sus días abundarán. O sea, muchos días traen muchos años. Esa es la promesa de Dios para ustedes y también para mí. Ahora, nosotros tenemos que entender que la Biblia trae bendición para nuestras vidas. La Biblia trae beneficios para vos y para mí. Porque si guardamos lo que la Biblia dice, si predicamos y practicamos lo que la Biblia dice, vamos a tener salud. Porque la palabra de Dios, la Biblia, es un escudo protector para nosotros. Si vivimos conforme al mandato bíblico, entonces nuestros días se van a alargar. ¿Por qué? Porque en la Biblia solamente hay consejos de beneficio para nuestro cuerpo. Cuando nos dice cómo alimentarnos, cuando nos dicen cómo alejarnos del pecado, cuando nos dice cómo evitar algunas situaciones o lugares dañinos, la Biblia nos está diciendo: te estoy protegiendo. Por eso es que hoy encontramos tantas enfermedades. Por eso es que encontramos tanta maldad. Por eso es que encontramos jóvenes que mueren y pudiendo haber disfrutado de más años en esta vida. ¿Por qué? Porque al desobedecer la palabra de Dios, al desobedecer los mandamientos de Dios y dar rienda suelta a nuestros apetitos, a nuestros gustos, a nuestras inclinaciones naturales, entonces nos empezamos a enfermar. Y el que da rienda suelta a sus deseos y se alcoholiza, está acortando su vida. Y el que fuma, acorta su vida. El que tiene una vida promiscua, acorta su vida. Todo aquello que la Biblia dice no lo hagas es para tu bien, no solamente espiritual, sino también físico. Esa es la promesa de Dios. Entonces, para nuestras familias, reafirmamos el primer concepto de salud espiritual y de salud familiar. Vamos a nuestro segundo texto bíblico. Está en Josué, capítulo 24, verso 14 y verso 15. Dice así: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí tenemos una primera enseñanza. Dice: ahora pues temed. Este verbo, temed, este verbo en hebreo que es yaré. El verbo yaré, cuando está relacionado con alguien superior, nos habla del temor en admiración, el temor en reconocimiento, el temor en una sumisión voluntaria ante algo superior. Así que aquí el temor no es el miedo en sí mismo, sino
es la admiración a algo superior, en este caso a Dios. Entonces, la promesa bíblica dice aquí que si nosotros escogemos a Dios, nosotros tenemos o tendremos vida eterna. Ahora, hoy es el día de decisión, porque dice aquí, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Te pregunto, tu familia y tú personalmente, ¿a quién has decidido servir? ¿Al Dios o los dioses de este mundo? ¿O al Dios eterno, a Jehová de los ejércitos? Al que te promete vida eterna, al que te promete salud y largos días en esta tierra, al que te promete bendición. O dioses que prometen mucho y no dan nada. Esos dioses creados por hombres. Hoy es el día para que escojas a qué Dios vas a servir. ¿Y al Dios de los cielos y al Dios eterno? ¿O a los dioses de este mundo? El pedido de Dios, pedido del profeta, la identidad del profeta es: yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a nuestro tercer texto bíblico en esta noche. Y está en el primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 30. Y dice así: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. En la historia bíblica encontramos que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, las familias de Israel que adoraban a Dios, que tenían su altar familiar, que tenían su altar congregacional, lo habían tirado por suelo, lo habían destruido por un nuevo altar. Ese nuevo altar era el altar del paganismo, el altar de los dioses de los pueblos vecinos, el altar de los deseos carnales, el altar de la satisfacción humana, el altar de los dioses hecho a la medida humana, el altar para adorar como queremos y no como Dios pide. Eso había sucedido en Israel. Ahora te pregunto, ¿qué está sucediendo en tu vida? ¿Qué está sucediendo en tu hogar? ¿Qué está sucediendo con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos? ¿Qué está sucediendo en tu familia? ¿Tu altar familiar ha sido contaminado? ¿Tienes lugar para Dios en tu familia? ¿Siguen enamorados de Cristo? ¿Tienes en tu hogar la prioridad para Dios en todas las cosas? ¿Cómo está hoy tu hogar? ¿Cómo está hoy tu altar? Ese altar que era para Dios. ¿Cómo está ese altar en tu corazón? ¿Lo has destruido? ¿Has permitido que las tentaciones y las debilidades carnales utilizadas por Satanás hayan destruido el altar de Dios en tu vida? Es que tu altar se está desmoronando. Si tu familia se está desmoronando porque el altar de Dios fue destruido, este es el momento para que, según el consejo bíblico, puedas reedificar ese altar. Porque el Espíritu Santo está dispuesto. El Espíritu Santo tiene la misión de convencerte de pecado, de convencerte de maldad, de guiarte hacia la verdad, porque el Espíritu Santo intercede por vos con gemidos, porque el Espíritu Santo está trabajando y está dispuesto a transformar las vidas y los hogares que decidan estar con Dios. Así que si en estos momentos decides levantar nuevamente tu altar espiritual, si en estos momentos decides levantar en alto la antorcha de Cristo en tu familia, si en estos momentos decides levantar el altar en tu corazón, el altar de Dios, entonces
entonces Jehová descenderá con poder en tu vida y con poder en tu familia. El altar de Dios en tu vida y en tu familia está arruinado. Este es el momento para decirle al Espíritu Santo: Espíritu de Dios, te pido que llenes mi vida. Espíritu de Dios, te pido que llegues a mi familia. Espíritu Santo, transfórmanos, haznos amarte nuevamente, haznos sentir ese primer amor. Espíritu de Dios, llena nuestro ser. Y si edificas el altar familiar, y si edificas el altar de Dios en tu vida, entonces serás bendito de Dios. Vamos a nuestro último texto bíblico, para nuestra familia y para nosotros. En el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versos 11 al 12, la palabra de Dios dice así: Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom Geteo y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Si nosotros leemos el capítulo 6 del segundo libro de Samuel, vamos a encontrar en los versos anteriores a este, desde el verso 1 al verso 10, la historia de querer hacer la voluntad humana en el momento de adorar a Dios y no hacerle caso a Dios. Porque el arca estaba en la casa de Abinadab, y desde allí David fue a buscarla para llevarla a la ciudad de David. Y compró un gran carro, un carro nuevo, tirado por bueyes fuertes. David había preparado lo mejor de lo mejor para trasladar el arca. Y cargaron el arca y empezaron a transitar rumbo a la ciudad de David. Por 3 generaciones el arca había estado en la casa de Abinadab y estaba siendo cuidada por Usa y por Agío, y ambos caminaban en la peregrinación con el arca. Agíos iba adelante y cuando iban caminando, en un momento, dice la narración bíblica, en un momento, Usa vio que el arca se iba a caminar. Usa iba a la par del arca. Tocó y murió. Entonces David empezó a tener miedo. Y a causa de eso decidió dejar el arca, abandonar el arca y dejarla en la casa de Obed-edom Geteo. Y así la dejó. Y se fue porque tenía miedo, porque se dio cuenta que había desobedecido a Dios. Ahora podríamos preguntarnos, ¿y dónde estaba lo malo? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué David tuvo que abandonar el arca y dejar en manos de Obed-edom? Siendo que él, dice la palabra de Dios, él había ido a buscar el arca para llevarlo a su ciudad y traer bendición a su ciudad. Pero cuando nosotros vemos
la historia, en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, encontramos que David fue desobediente. David fue desobediente porque él, de muy buena intención, preparó el mejor carro. De muy buena intención, un carro 0 kilómetros para trasladar el arca de Dios. Y también bueyes para retirar el arca de la casa de Abinadab. Y a los 2 cuidadores del arca, a Usa y a Ahíos, les pidió que fuesen custodiando. Ahíos adelante, Usa al costado del arca, y ahí es donde Usa muere. La pregunta es, ¿y por qué murió? ¿Por qué Dios, según la Biblia, dio que Usa muriese, siendo que lo único que quiso hacer este hombre era poner su mano en el arca para que no caiga? Bueno, la respuesta es muy simple. La desobediencia a Dios estaba en que el arca solamente se podía mover en los hombros de los levitas y de nadie más. Solamente los levitas podían transportar el arca. Y el arca podía ser custodiada y tocada por los sacerdotes del orden arónico. Y David sabía esto, y aún así él desobedeció, quiso adorar a Dios como él quería y no como Dios pedía. Y ahí viene el gran problema, hermanos. El problema viene cuando queremos adorar a Dios como nosotros queremos y no como Dios pide. ¿Y qué es adorar a Dios como nosotros queremos? Y cuando la iglesia está abierta, no ir al culto, a adorar a Dios y no dejando de congregarnos. Adorar a Dios a mi manera, leyendo la Biblia y haciendo lo que yo creo que tiene que ser y no como la Biblia dice que debe ser. David puso lo mejor de lo mejor a transportar el arca. Y eso trajo maldición. Y David abandonó. Y quedó en la casa de este hombre, Obed-edom. Y este hombre cuidó el arca. Le dio su casa, que Dios habitase ahí. Y entonces dice la Biblia que se le avisó a David que este hombre estaba siendo prosperado en todo lo que tiene por causa del arca. Nuevamente hablamos de la prosperidad, como lo hicimos anoche. El que está en Dios vive en bendición. Si nosotros levantamos el altar familiar y el altar en nuestro corazón y permitimos que Dios more en nuestro hogar y permitimos que Dios more en nuestra familia y permitimos que Dios more en nuestras vidas, entonces habrá prosperidad espiritual y también habrá prosperidad material. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y esto no es el evangelio de la prosperidad, no, esto es realidad bíblica, porque el que está en Dios nunca pasará hambre, porque Dios cuida a sus hijos, porque Dios protege a sus hijos, porque Dios nos ama con un amor infinito. Ahora, ¿por qué a veces no recibimos bendición? Muy simple. Es porque con mi boca predico a Dios, proclamo a Dios, pero con mi vida y mis hechos y mi corazón digo todo lo contrario y vivo totalmente alejado de Dios. Esa es la situación. Por eso es que hay hogares que reciben bendición y otros no. Por eso es que hay cristianos que reciben bendición y otros no. Porque todo está, queridos hermanos, en la fidelidad a la voluntad de Dios. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? A través de la Biblia.
Pero esa fidelidad a la voluntad de Dios no tiene que ser por disciplina, sino tiene que ser como consecuencia del amor que le tengo a Dios. Esa es la enseñanza para esta noche. Levantemos el altar familiar. Permitamos a Dios vivir en nuestras familias y en nuestros corazones. Enseñemos la palabra de Dios. Prediquemos a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros vecinos. Vivamos en el Espíritu. Permanezcamos en Cristo y Cristo va a permanecer en nosotros y su santa palabra permanecerá en nuestra vida. Entonces todo lo que pidamos a Dios, Dios nos dará, porque lo que pidamos a Dios será conforme a su voluntad, porque yo estoy viviendo conforme a lo que Dios pide, a lo que Dios enseña y ordena en su santa palabra. Que esto sea, a partir de ahora, un deber espiritual en tu vida. Entregarle tu corazón a Dios, entregarle tu familia a Dios y vivir su bendición y vivir y transitar en sus caminos, para que el fruto de tu vida sea fruto del Espíritu, para que el fruto de tu familia sea el fruto del Espíritu. Vamos ahora. Querido Padre, tú conoces el corazón de cada uno de los que están conectados en estos momentos. Conoces cuáles son las situaciones que están viviendo, tanto personales como familiares. Y también sabes si se ha deteriorado o no el altar familiar, si se ha alterado, Señor, si se ha destruido ese altar de tu presencia en cada familia, en cada corazón. Escucha las plegarias de cada hermano, de cada hermana. Escúchalos, Señor, y responde a sus pedidos. Y si desean ellos restablecer un altar para ti en sus hogares, te suplico, Señor, que le muestres tu poder, tu bendición y tu presencia, mimándolos como hijos tuyos. Dejo sobre cada uno tu paz, tu bendición, tu protección, y que la luz de tu santa palabra, la Biblia, esté sobre todos los hogares. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hasta mañana, a las 20.